La Fundación SCP había estado monitoreando un campo anómalo en una pequeña ciudad durante años. La ciudad parecía normal a simple vista, pero algo no andaba bien en la forma en la que las personas se comportaban. Los ciudadanos parecían estar bajo la influencia de una fuerza inexplicable, ya que realizaban acciones repetidas y sin sentido, a pesar de no notarlo. Un equipo de la fundación fue enviado a investigar aquel sitio y descubrieron que había algo debajo de la ciudad. Una vez que entraron en las alcantarillas, descubrieron una serie de túneles subterráneos, cada uno más aterrador que el anterior. Era extraño. Los túneles parecían reminiscentes a la mismísima fundación. Era como si parte del laboratorio de SCP se extendieran por debajo de la ciudad. Sin embargo, había algo macabro en ellos, como si la realidad misma se deformara dentro de los corredores. A medida que el equipo avanzaba, pudieron notar una presencia ominosa que parecía estar acechando en las sombras. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no estaban solos en el campo anómalo. Algo estaba allí, con ellos, y no era amigable. Sin embargo, no podían verlo. De repente, las luces se apagaron y las comunicaciones comenzaron a fallar. Los miembros del equipo se encontraron solos en la oscuridad y no tardaron en darse cuenta de que algo los estaba cazando. Un ser de pesadillas. Una criatura que no pertenecía a este mundo comenzó a acecharlos, arrastrándolos a las sombras y asesinándolos sin piedad. A medida que los miembros del equipo luchaban por sus vidas, podían sentir que esa presencia se hacía cada vez más grande, ominosa y terrible. Descubrieron que la criatura que los perseguía no era más que una pequeña parte de una entidad aún mayor y más aterradora. Una fuerza que había estado controlando el campo anómalo durante años y modificando la realidad a su placer. Finalmente, el equipo logró escapar de los túneles y alertar a la Fundación SCP sobre la presencia del espécimen. Pero sabían que no era el fin de la pesadilla. La Fundación aún no cataloga a esta criatura, ya que no volvieron a toparse con ella. Pero saben que allí, donde las personas siguen un ciclo sin sentido de vida y viven en repetición, la criatura que habían encontrado y la fuerza que lo controlaba seguirían allí, esperando a su próxima víctima en la oscuridad de aquel espantoso lugar. Ve a una escuela durante la noche y recita tu oración 3 veces. Espectro del pasillo, concédeme un deseo. Esto es lo que estaba escrito en aquel sitio online de desafíos. Se trataba de una página de internet donde los jóvenes entraban para obtener desafíos a cambio de un premio. Un grupo de amigos decidieron intentar esto, emocionados por la posibilidad de un deseo y la oportunidad de observar a un verdadero espectro. Decidieron avanzar con el plan. Un fin de semana, cuando sabían que no habría nadie en el edificio, decidieron entrar. Llevaron linternas y velas para realizar dicho ritual. Lograron colarse por una ventana que habían dejado abierta con antelación el día anterior. La primera habitación era un aula, pero el ritual decía específicamente que debería realizarse en el baño de niñas del gimnasio. Los jóvenes recorrieron los pasillos desolados de la escuela con intranquilidad. Había algo extraño en la imagen de los pasillos vacíos. Una luz parpadeante en el medio de un corredor. Los repetitivos casilleros y las idas y venidas del recorrido le daban a todo este espacio una aura terrorífica y desalentadora. El aspecto liminal que tenían hacía que cada curva y cada esquina se viera casi como un laberinto, y la sensación de que algo los observaba y los perseguía no podía desaparecer de su espalda. Sorprendentemente se habían perdido 2 veces. Recorrían estos pasillos a diario y aún así les costó entrar en el camino del gimnasio, pero finalmente llegaron. Ya una vez dentro del baño de niñas, comenzaron con el ritual. Con las velas encendidas frente a un espejo, se tomaron de las manos y recitaron la oración. Espectro del pasillo, concédeme un deseo. Al terminar todos al mismo tiempo, sintieron un extraño escalofrío que les recorrió todo el cuerpo. Sin embargo, al abrir los ojos, nada había pasado. Se miraron entre ellos sin entender que habían hecho mal, y de repente,
Un ruido extraño proveniente del pasillo de afuera les llamó la atención. Era como si alguien arrastrara los pies al salir del baño. Pudieron verlo. Una figura aterradora y espectral que arrastraba detrás de sí un hacha cubierta de sangre. Los jóvenes intentaron escapar del espectro. Corrieron por los pasillos, intentando encontrar la salida y sin embargo no la encontraban. Cada vez que creían que estaban cerca del aula por la que habían entrado, se topaban con una puerta cerrada o un callejón sin salida. El sonido del hacha siendo arrastrada los seguía a todas partes, así como una macabra risa espectral. Finalmente, los jóvenes fueron alcanzados por el espectro. Sabemos esto porque jamás se los volvió a ver. La escuela cerró poco después de eso y la terminaron demoliendo, ya que nadie podía vivir con la idea de que ahí habían desaparecido de la nada un grupo de chicos que solo querían una experiencia aterradora. Si eres de las personas que suele hacer este tipo de desafíos, ten cuidado, ya que el espectro del pasillo es muy real, te atrapará y nadie volverá a saber de ti. En el lejano poblado de Oakshire, hacían ya varias semanas que extrañas luces podían verse proviniendo del cercano bosque. Un espectáculo lumínico que solía durar unos minutos venía desde el centro de la arboleda y nadie comprendía muy bien qué era. La población de Oakshire estaba extrañada por esto y además, en coincidencia con estos sucesos, unas extrañas enfermedades comenzaron a acaecer sobre los pueblerinos. En algunos casos, eran simples infecciones que, a pesar de ser incómodas para quienes las padecían, se iban en cuestión de días y ya. Sin embargo, algunas personas sufrían tanto que hasta terminaban falleciendo por los síntomas. Lo más extraño es que los doctores no podían determinar de qué se trataban. Eran infecciones, sí, pero los patógenos o circunstancias que las causaban no podían ser aclaradas con ningún estudio. Pronto descubrieron un patrón. Cada vez que las luces en el bosque aparecían, algunos nuevos infectados llegaban a la sala de urgencias. Se terminó declarando una emergencia sanitaria en el pueblo, ya que la cantidad de infectados no dejaba de crecer y crecer. Finalmente, un grupo de exploradores de la jefatura de policía de Oakshire decidió ir a explorar el origen de aquellas luces. Estuvieron bastante tiempo recorriendo el bosque. Como las anomalías lumínicas no parecían tener un patrón de aparición, los exploradores debían esperar que se mostraran y así seguir su brillo durante la noche. Luego de un par de días de exploración, los hombres llegaron a un claro en el bosque a pocos kilómetros del pueblo. El claro era normal, pero en el centro de este había unas extrañas piedras ubicadas de manera no natural. Instantáneamente, supieron que se encontraban en el lugar de origen de este problema. Esperaron durante horas hasta que volvió a anochecer, y se sorprendieron cuando del centro de aquellas piedras, unos extraños puntos de luz comenzaron a ascender en el aire a varios metros del suelo. Era una vista fascinante y aterradora a la vez. Esos puntos de luz se elevaron hasta cierta altura, y luego en medio de ellos se abrió una especie de puerta. Esta daba a un paraje completamente ajeno a este mundo, como si se tratara de un portal a otra dimensión. De dentro de este portal emergieron unas criaturas horrendas. Sus cuerpos eran diferentes en todo sentido a los nuestros, y era imposible describirlas. Las bestias hablaron a los exploradores, pero estos no podían entender qué les decían. De repente, a todos los exploradores los atacó un dolor inconfundible, y supieron que habían sido infectados con el mismo patógeno que los habitantes del pueblo. De la nada, los hombres comenzaron a entender lo que decían las criaturas. Increíblemente escuchaban cómo les hablaban desde dentro a sus cabezas. Estamos agradecidos por habernos dejado experimentar con ustedes. Ahora su sacrificio será recibido por la mente mayor y no sufrirán más dolor. Pocos días después, autoridades del país llegaron al pueblo de Oakshire, sorprendidos por un misterioso peregrinaje masivo. Todo el pueblo había desaparecido y nadie sabía qué había pasado. Estas criaturas de otro mundo habían estado experimentando con todos ellos y ahora
habían transportado a un mundo lejano para torturarlos hasta la muerte.